¿Cuántos están deseosos en esta mañana de escuchar la palabra de nuestro Dios? Aleluya. Bueno, es una mejor respuesta que otras ocasiones. Me tengo que poner esto porque, como dicen, ya llega uno a cierta edad que ya necesita unos ciertas asistencias, ¿verdad? Me había yo estado resistiendo, pero sí, últimamente me han ardido mucho los ojos cuando estoy preparando algo y entonces pues tengo que utilizarlos, ¿verdad? Ahí estaban arrumbados los lentes ya por más de 2-3 años y no los usaba. Gracias a Dios que no me ha crecido o aumentado la graduación. El día de hoy el mensaje tiene por título Edificándonos en amor. ¿Cómo es la manera correcta de edificar en el reino? A través del amor. De otra manera, ya hemos visto que Pablo habla y él dice, si yo hiciese esto, si yo repartiese eso, si yo hiciera tal cosa, si me despojara de esto, pero no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. Así que la manera correcta de edificar en el reino es a través del amor. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y tal vez la pastora decía, a veces no me entienden. Yo creo que sí, a veces soy un poco rebuscado para exponer las cosas. Pero yo sé que es el Espíritu el que hace que esa palabra caiga en esa buena tierra, que sea sembrada en tu corazón y que a través de la revelación del Espíritu esa palabra fructifique en ti. Porque no solamente nos fue dado el entendimiento de parte de nuestro Dios, sino también nos es dado el discernimiento. Así que es bien importante que cada vez que tú te acerques a la palabra o cada vez que tú escuches un mensaje, pidas que sea el Espíritu Santo revelándote los secretos y los tesoros escondidos en la palabra de nuestro Dios. Porque yo he escuchado tantas cosas en internet ahora. Decía Ileana hace un momento, ahora no solamente digamos que tenemos problemas para que la gente entienda o escuche la palabra por tantos distractores, sino que aparte ya somos comparados ya con un montón de personas alrededor que hablan la palabra. Y a mí me han llegado a decir, es que ¿por qué tal persona dijo esto? Y es bien importante que tú y yo podamos tener ese entendimiento, ese discernimiento para que la doctrina que emana de las Escrituras, la fiel doctrina que emana de las Escrituras, sea perfectamente entendida y comprendida por nosotros, de tal manera que no haya riesgo que cuando tú escuches algo, te dejes llevar por cualquier viento de doctrina. ¿A quiénes se los lleva la doctrina torcida? A los niños, aquellos que no han madurado en el conocimiento y en el entendimiento de la verdad. Quiero que me acompañes el día de hoy a la epístola de Juan, capítulo 8, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Vamos a partir de ahí. Juan 8, 31 y 32. No sé si lo vayan a poner en las pantallas, si no, te hemos recomendado traer tu Biblia y traer tu libreta para escuchar, para entender, para anotar lo que estamos hablando. Dice la palabra de nuestro Dios, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que aquí está diciendo Jesús, le está diciendo a las personas que lo están siguiendo, si vosotros pueden permanecer en mi palabra, es decir, perseverar, retener mi palabra, pero no solo se queda en retenerla, sino en vivirla, en ponerla por obra, entonces ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Jesús vino y él hablaba a las personas y él esperaba que las personas se convirtiesen en sus discípulos. Él no estaba buscando simpatizantes, él estaba buscando discípulos. Y un discípulo es un seguidor comprometido.
Esa es la diferencia, es lo que diferencia a aquellos que siguen a Jesús de aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Si no hay compromiso en ti y en mí para retener la palabra y para vivirla, entonces seremos simplemente seguidores de Jesús, porque habrá cosas que nos interesan, hay cosas que empatan con nosotros, con nuestra manera de pensar, pero no seremos sus discípulos. Es una gran diferencia que la propia palabra de nuestro Dios nos marca. Yo he escuchado de muchas personas que hacen a un lado parte de la Escritura porque no les gusta, porque lo que dice la palabra no se acomoda a su manera de pensar, o porque no quieren seguir las instrucciones tal y como la palabra los dice. Sin embargo, la palabra es muy clara. Si ustedes quieren ser mis discípulos, van a permanecer en la palabra, van a vivir la palabra va a ser revelada en sus corazones y entonces ustedes se van a comprometer y entonces van a ser verdaderamente los discípulos. Y fíjate cómo dice el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ahora, ¿qué es lo que trae la verdadera libertad en nuestras vidas? El conocimiento de la verdad. Pero ese conocimiento va acompañado de que tú adoptes la palabra de nuestro Dios y que tú la creas y la pongas por obra. Eso es lo que va a hacer que tú seas verdaderamente libre. Dice, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces tú y yo vamos a poder ser verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Un simpatizante es simplemente un seguidor que admira de alguna manera algunas cosas de aquel a quien sigue. ¿Cuánto tú puedes ver ahora cómo las redes sociales están cargadas de lo que llaman followers o seguidores? Y tú puedes ver cómo un canal puede crecer de manera impresionante y llegar a un número determinado de followers, pero con algo que haga que no le guste a la gente puede perder de una todos esos seguidores. ¿Qué pasa si hubiera un verdadero compromiso? No se van. Pero el problema de nuestra generación o el problema de las personas en esta actualidad es que ya no hay compromiso, ya la gente no quiere comprometerse. Tú lo puedes ver simplemente ahora con el matrimonio. Ya no hay un compromiso, ya no quieren caminar siguiendo la manera en que deben llevarse a cabo las cosas. No, vamos a juntarnos. Si funciona bien y si no, pues cada quien para su casa. No, ya no hay un verdadero compromiso de mantenerse, de honrar aquello que tú dijiste en algún momento. Y Jesús lo que dejó establecido es que Él esperaba que tú y yo pudiésemos guardar sus palabras y vivirlas y entonces ser verdaderamente sus discípulos. Ahí sigue en ese mismo pasaje, le responden a Jesús y le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí había una razón por la cual se levantaban en contra de Jesús, porque no admitían las palabras que Jesús hablaba, no se acomodaban a ellos. Entonces, ¿qué sucedía? Era muy fácil hacer a un lado esas palabras y entonces se levantaban en contra de él. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así que aquí él está diciendo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que tú y yo, a aquello que nos sometamos, seremos esclavos de aquellos a que nos sometemos. Es decir, si tú y yo nos sometemos verdaderamente a nuestro Dios, cabría la misma explicación, tú y yo seríamos esclavos de Él. ¿Y qué tipo de esclavos seríamos? Esclavos por amor, porque no hay una obligación, Dios no te obliga a permanecer, te está invitando a permanecer si es que tú quieres ser un discípulo.
Pero ¿cuántas personas tú conoces que al paso del tiempo, cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, le dan la espalda a Dios? ¿Por qué? Porque están esperando a veces que Dios responda de manera inmediata todo lo que le pedimos. Y a veces le esgrimimos delante de Él sus propias palabras. Es que tú dijiste que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo ibas a hacer. Sí, el problema es que a veces pedimos cosas que van en contra de su voluntad. No necesariamente estamos alineados a su corazón. Entonces, ¿qué pasa con aquello que tú y yo pedimos? Debemos pedirlos de conformidad a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Entonces, tú y yo necesitamos conocer la palabra para que entonces nuestras oraciones, nuestro caminar, sean alineados perfectamente a lo que nuestro Dios dice. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4 en el versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, sí hay una gran responsabilidad en nosotros, porque lo que Jesús quiso hacer es establecernos para perfeccionarte. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y cuando está hablando aquí de ministerio, es básicamente está hablando del diaconado. Y yo te he dicho que diaconado tiene que ver con el servicio. Jesús mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y si alguno quiere ser grande entre vosotros, será el servidor de todos. Así que tú y yo debemos ser perfeccionados a través de la palabra de nuestro Dios. Por eso sí hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros en aquello que compartimos contigo. Pero también hay una responsabilidad compartida en que tú retengas la palabra, en que tú entiendas la palabra, en que tú vivas la palabra, para que entonces tú puedas ser perfeccionado. Porque tú y yo somos llamados a llegar hasta la estatura del varón perfecto, a la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Así que tú y yo tenemos que caminar en esa palabra, tenemos que seguir esas palabras, abrazar esas palabras para que tú y yo podamos ser perfeccionados. ¿La palabra hace una obra cuando es enviada? Sí, si la palabra permanece en ti. Si tú abrazas esa palabra y si tú quieres caminar en esas palabras. O sea, la palabra no solo porque tú la escuches hace la obra para la cual fue enviada, sino que tú la tomes y quieras vivirla. Que tú entiendas lo que esa palabra está diciendo para que entonces tú puedas ser edificado en el cuerpo de Cristo. Hace rato decíamos, cada uno de nosotros tiene una participación importante en el cuerpo. Pero para que tú cumplas con tu función, debes ser edificado. Tienes que ser perfeccionado para que tú puedas funcionar dentro de ese cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es Jesús. Queremos ser como Él, tenemos que llegar hasta su estatura y hasta la plenitud que Él representa. Y aquí viene lo que te decía yo hace un momento, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que hay una gran responsabilidad en ti y en mí de crecer y madurar en la palabra y en el conocimiento para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, sino que seamos firmemente establecidos en la palabra y que tú y yo podamos ser edificados en el cuerpo de Cristo, ser perfeccionados para la obra del ministerio y llegar hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. No toda la responsabilidad recae en los pastores, o en los apóstoles, o en los profetas. Yo apenas hablaba el día miércoles acerca del compromiso, en el tiempo que tenemos de la enseñanza de la doctrina. Yo te hablaba del compromiso. Y yo te decía que es necesario
que tú y yo realmente nos comprometamos con aquel que ya hizo toda la obra para que tú y yo pudiésemos estar donde hoy estamos. Y Él está esperando que tú y yo crezcamos y maduremos en el conocimiento de la verdad, para que ninguno seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Dice, sino siguiendo o hablando la verdad en amor, crezcamos desarrollando en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y aquí se está refiriendo a que cada uno de nosotros tenemos un propósito específico que necesitamos alcanzar. Yo no sé si tú conoces tu propósito, si tú sabes qué representas en el cuerpo de Cristo. Si no lo sabes, es necesario que te acerques a través del Espíritu Santo y pidas que te sea revelado cuál es tu propósito para que tú puedas crecer en ello y caminar en ello. Pero lo que sí te quiero decir es que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito determinado por nuestro Dios. Ninguno estamos dentro del cuerpo por azar o para no cumplir alguna función. Yo estoy en desacuerdo cuando los médicos dicen es que el apéndice, por ejemplo, no sirve para nada, quítensela. Pues si no sirviera para nada, Dios no lo hubiera colocado ahí. Así que si te tocó ser apéndice en el cuerpo de Cristo, no digas, ya me salvé y me van a sacar. Tienes una función y la vas a tener que cumplir. Porque en el cuerpo de Cristo todos tenemos algo que llevar a cabo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que tú y yo tenemos una actividad que debemos llevar a cabo de manera eficiente, dirigida a través del Espíritu Santo, para que tú y yo entonces podamos recibir ese crecimiento y ser edificados en amor. ¿Sabes que muchos de los problemas que se viven dentro de la iglesia se solucionarían si cada uno entendiésemos cuál es nuestra participación dentro del cuerpo? No estarías buscando usurpar la posición de nadie más, porque tú sabes que tienes un propósito específico. Tú sabes que tienes que cumplir algo específico. Entonces no cabría la envidia. Yo no veo en mi cuerpo, por lo menos no sé si en el tuyo pase diferente, pero en el mío yo no veo que un miembro se levante en contra de otro para decir es que a mí me tocó ser el dedo chiquito y yo quería ser el dedo gordo y que se estén peleando entre ellos. No se da esa lucha, no se da esa batalla, porque cada parte que conforma nuestro cuerpo cumple una función particular. Dentro del cuerpo es lo mismo. Entonces, ¿por qué hay conflictos? Porque estamos buscando tener la posición del otro. Queremos el lugar que tiene el otro. Y tú y yo no fuimos llamados a usurpar el lugar del otro, ni en su posición, ni en su propósito. Tú y yo tenemos un propósito determinado. Y yo te decía el otro día, entre tú y nosotros, la única diferencia que existe y que yo puedo ver es la asignación. No por ser pastores somos superiores a ti. Somos partes del mismo cuerpo. Simplemente tenemos una asignación diferente. A nosotros Dios nos llamó para ser pastores, pero a ti te llamó con otro propósito particular. Y tan importante es tu llamado como el mío, porque todo tiene que conjuntarse para que entonces el cuerpo pueda ser edificado. De otra manera, no se da la edificación. Así que tú y yo debemos sumar de manera adecuada, según el propósito que cada uno tenemos, hasta alcanzar la madurez. Así que si nosotros empezamos a entender los principios que hay detrás de la palabra, muchos conflictos se pueden quitar de en medio. No sé si concuerdas conmigo. ¿Alguna vez te has levantado porque quieres el lugar de otro? Ahora resulta. ¿Quieres que te ponga ejemplos? Muchas veces, evidentemente a veces no nos gusta buscar la posición de aquel que tiene mayor responsabilidad. Eso no nos llama la atención, ¿verdad?
nos llaman la atención más allá los beneficios que las responsabilidades. Y eso se ve en todos lados. No sé si en tu trabajo se da esa situación, pero a ti te contratan para una posición específica. Y a veces estás cumpliendo tu función, pero ya con miras de quitarle el puesto a otro. ¿Por qué? Porque tiene un mejor ingreso, porque tiene un mejor horario, o por las cosas que a ti te motiven. Pero muchas veces eso se ve y sale de nuestra propia naturaleza, porque somos dados a buscar lo que tiene el otro, porque no hay un entendimiento de la posición que nos toca a nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, si tú y yo caminamos distinto al camino del amor, entonces estaremos caminando promoviendo la división y el desmembramiento del cuerpo. Y Cristo no está esperando que su cuerpo sea desmembrado. Él está esperando que todos estemos juntos, creciendo, desarrollando y siendo edificados. Y muchas veces nos justificamos pensando que las cosas que hacemos son correctas. Pero el único que tiene la determinación si lo que tú y yo hacemos es correcto es el propio Espíritu. Y Él nunca va a ir en contra de tu llamado. No va a ir en contra de aquello que te puso a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces somos nosotros los que malinterpretamos lo que el Señor nos dice. Pero a cada uno nos fue dada una posición. Ahora, ¿cómo debemos caminar ese camino del amor para ser edificados en esa manera, en ese amor? Es entendiendo nuestro propósito, entendiendo mi llamado o mi lugar en el cuerpo. En segundo lugar es aceptando mi propósito. Entonces puedo caminar en mi propósito, pero también a través de mi propósito ayudo en el desarrollo, en el crecimiento y en la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces todos en conjunto alcanzamos el propósito y la estatura del varón perfecto. Entonces, si tú y yo entendemos lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, es que cada uno de nosotros podamos entender nuestro propósito particular. Tú y yo aceptemos nuestro propósito, caminemos en él y nos ayudemos mutuamente para que la edificación en amor en el cuerpo de Cristo se logre. Yo he visto muchos conflictos en muchas iglesias porque no caminan el camino del amor. Y ese es un llamado que tú y yo tenemos. El amor, dice la palabra de Dios, que ya fue derramado en nuestros corazones. ¿Qué clase de amor es la que fue derramada ahí? Hace poco lo veíamos. Hace poco yo te hablé acerca de esa clase de amor. El amor que ya ha sido derramado en tu corazón es el mismo amor con que el Padre te amó, con que Jesús te amó y como te ama el Espíritu para llevarte a la semejanza de Dios. Entonces, esa clase de amor ya está dentro de ti. Si no lo usas, es porque puede ser que no hayas entendido tu propósito y entonces no estás reflejando esa clase de amor y entonces eso se opone a lo que Dios quiere para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Así que tú y yo debemos caminar en ese amor. Debemos entender exactamente la posición que nos toca dentro del cuerpo de Cristo. Hace no mucho hablábamos con el equipo de alabanza y decíamos, no puede suceder que dentro de un equipo haya rivalidades. Si a ti te tocó ser la voz principal, pues tú aceptas tu propósito de ser coro. Y entonces cuando todo funciona a la perfección, entonces todo fluye de manera correcta. Pero si hay ese jaloneo, no, es que ¿por qué le tocó ser la voz principal si yo canto mejor? ¿Qué sucede? No hay unidad y eso va en contra de la edificación en amor que Dios quiere traer en el cuerpo de Cristo. Y ese es un ejemplo muy básico, pero eso se da en todos los ministerios.
¿Por qué? Porque estamos buscando sobresalir. Estamos buscando obtener el reconocimiento del hombre. Y yo en alguna vez te comentaba, cuando tú buscas el reconocimiento del hombre, ya tienes tu recompensa en esta tierra. Y esa recompensa es temporal. Cuando tú y yo buscamos el reconocimiento de Dios, el galardón o la recompensa será eterna. Porque tú recibirás galardones de parte de Dios por haber hecho lo que te correspondía hacer y por haber mezclado amor en aquello que tú hiciste. Así que si tú y yo aprendemos a caminar de esa manera, tú y yo entonces estaremos agradando a aquel que nos llamó, aquel que se entregó por nosotros, y estaremos honrando la función del Espíritu Santo que nos está perfeccionando constantemente para que tú y yo alcancemos nuestro propósito. Tú y yo debemos entender esa parte. Debe quedar perfectamente establecido en nuestro corazón que cada uno de nosotros tenemos una función particular en el cuerpo de Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14 es Pablo dándole una recomendación a Timoteo. Le está diciendo: retén la forma o el prototipo de las sanas palabras, es decir, permanece en la doctrina fiel que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La manera de guardar las sanas palabras es creyendo a la palabra, pero también mezclando amor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras, es decir, hay una manera correcta en que la palabra está siendo trazada, en que la palabra está siendo expuesta. Retén la fiel doctrina que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces tú mezclas fe a las palabras que estás escuchando, pero también mezclas amor. Y entonces la palabra te va a llevar a rendir ese fruto. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, las palabras que Jesús hablaba contenían todo lo necesario para la buena edificación y nuestro correcto y saludable crecimiento. Eso es lo que las palabras de Jesús contenían. Contenían todo lo necesario para la buena edificación y el correcto y saludable crecimiento que tú y yo debemos de tener a través de esas palabras. Pero ¿qué pasó con las personas? ¿Y qué es lo que pasaría con nosotros si hacemos lo que esas personas hicieron? Dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso también iros vosotros? Y entonces Pedro le responde bajo la inspiración del Espíritu Santo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que las únicas palabras que contienen toda la vida y todo lo necesario para nuestro crecimiento saludable y nuestro desarrollo son las palabras de Jesús. No hay otras palabras, no hay otra verdad. La verdad sale de las palabras de Jesús, de creer en el Evangelio, de creer lo que Él vino a establecer. Así que tú y yo, la manera en que debemos tomar esas palabras es que lo espiritual debe ser acomodado a lo espiritual. Por eso las personas que seguían a Jesús no les acomodaba la palabra porque la interpretaban a nivel humano. Cuando tú y yo interpretamos las palabras a nivel humano, la palabra no te edifica. La revelación traída a través del Espíritu es lo que edifica. Porque las palabras de Dios son espíritu. Y entonces, si son espíritu, deben ser interpretadas o reveladas a través del Espíritu. Por eso la palabra de nuestro Dios dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que tú y yo debemos de desechar toda palabra de humana sabiduría, dejando que sea el Espíritu el que establezca la verdad en nuestros corazones. La interpretación humana lo que va a traer es muerte. Pero la revelación traída por el Espíritu Santo produce vida, porque las palabras inspiradas por el Espíritu producen vida. Así que tú y yo debemos dejar que sea la obra del Espíritu Santo la que haga eso en cada uno de nosotros. Si tú y yo,
Juan 6, 66 al 69. Cuando tú y yo utilizamos la palabra y damos una interpretación humana a las palabras que están escritas, tú y yo podremos entonces caer en la manipulación. Yo he escuchado muchos mensajes que se desvían de la verdad porque interviene un factor humano que acomoda las palabras para generar una reacción en las personas que están escuchando. Y tú ves una reacción impresionante. Apenas le mostraba yo a Ileana, le decía, mira lo que acabo de escuchar en una conferencia en Estados Unidos. Y le decía, ve la capacidad efectivamente de aquel que está compartiendo. Pero le puse, y la conferencia duraba, no sé, 50 minutos. Le puse 10 minutos y le dije, ¿qué has escuchado hasta ahorita? Nada. No decía absolutamente nada. Solamente lo que estaba plasmando era acomodar un versículo, a mover las emociones de la gente para que la gente reaccionara, pero no había una esencia espiritual en lo que esta persona estaba diciendo. Si tú y yo dejamos que sea la interpretación a nivel humano la que se manifieste, entonces solamente estaremos manipulando o entreteniendo, pero no estará produciendo vida en ti. Y lo que las palabras tienen como propósito, la palabra de Dios tiene propósito en nuestras vidas, es volverse un factor que nos lleve al crecimiento, al desarrollo y a que tú y yo alcancemos el propósito que Dios determinó para ti y para mí, desde la eternidad. Así que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Solamente tú y yo vamos a ser edificados en amor y desarrollaremos hasta alcanzar esa plenitud, la estatura y nuestro propósito si dejamos que la palabra sea sembrada de manera correcta en nuestros corazones. Así que yo te animo en esta mañana a que tú le preguntes al Espíritu Santo cuál es tu propósito, si es que no lo conoces. Porque también apenas yo comentaba con algunas personas que somos muy dados cuando nos visita algún profeta, acercarnos a él para que sea la palabra de Dios traída a través de él y hablada a nosotros, y nos gusta que Dios hable a nuestra vida. Pero muchas veces esas palabras las hacemos a un lado y no caminamos en aquello que Dios espera que tú y yo caminemos. Te decía, yo tengo una libreta en donde he anotado todas las palabras proféticas que han dado a mi vida, y yo he ido viendo cuáles se van cumpliendo y cuáles están pendientes por cumplirse. Y las que están pendientes por cumplirse, yo sé que hay una responsabilidad en mí muchas veces del por qué no se cumplen, porque habrá cosas que me falta a mí crecer o madurar, de tal manera que las palabras pueden estar detenidas y no pueden estar viniendo a cumplimiento. Pero ¿qué hacemos muchas veces con esas palabras? Las hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque no se acomodan a lo que yo esperaba escuchar. Y en esas palabras yo te aseguro que el propósito de Dios para tu vida ha sido revelado. En mi caso, lo que el Señor fue trayendo a lo largo de los años, porque esa libreta trae por lo menos palabras de 4 o 5 años, fue el Señor revelándome como un rompecabezas. Me daban una palabra, después otro profeta daba otra palabra y se iban acomodando y se iban amoldando, y entonces yo iba diciendo, ahora sí ya entiendo por dónde vas. Pero si tú y no conjuntamos la palabra, si la tomamos como verdades aisladas, la palabra escrita de nuestro Dios y la palabra traída en particular a nuestras vidas, entonces no podremos ser edificados como Él espera hacerlo. Así que tú y yo debemos preguntar, si no conoces verdaderamente tu propósito, pregúntale, ¿cuál es mi propósito? Porque tú y yo tenemos esa responsabilidad de llevar a cabo el propósito que Dios estableció en nosotros y de ser colaboradores con el resto de nuestros hermanos para edificar sanamente en amor el cuerpo de Cristo. Así que, ¿por qué no inclinas tu rostro en esta tarde? Quiero orar por ti.